María Félix no se convirtió en la doña gracias al cine. Ese título se lo ganó a los 15 años, el día que su madre descubrió la naturaleza de los sentimientos que la unían a su propio hermano. Lo alejaron de su lado. Lo enviaron a un colegio militar y meses más tarde apareció sin vida, con una bala en el pecho. Desde aquel instante, María pasó 73 años repitiendo el mismo gesto. Buscar al mismo hombre en cuerpos diferentes. Se casó en 4 ocasiones y sobrevivió a los 4. Su único hijo murió en soledad, sin que ella pudiera aceptar quién era él en realidad. Y cuando María falleció el día exacto de su cumpleaños, su fortuna millonaria no quedó en manos de su familia, sino en las de su chofer. Hoy vas a conocer la herida precisa que lo explica todo, la que México prefirió ignorar. Si abandonas antes del final, te perderás la parte que con más empeño se ha intentado borrar. Esta es una investigación que llevaba décadas dispersa entre libros, archivos militares y entrevistas que nadie había conectado entre sí. Hoy se conectan. Vas a descubrir 4 cosas que cambian para siempre la manera en que ves a María Félix. La primera, un documento militar de 1937 que estuvo sepultado durante 80 años. Cuando una investigadora lo halló tras 11 meses de búsqueda, la versión oficial sobre la muerte de alguien muy cercano a María se derrumbó para siempre. No fue un suicidio. La segunda, una confesión que la propia María Félix le dictó a un historiador en 1994. 6 palabras que ningún medio tuvo el valor de analizar. 6 palabras que explican por qué se casó 4 veces y por qué ningún hombre le resultó suficiente. La tercera, una llamada desde el poder que destruyó una carrera de 20 años en Televisa. No fue un escándalo ni una mala actuación. Fue algo que en el México de los años 80 no se perdonaba. Esta es la revelación que más han querido silenciar. La cuarta, un testamento que hizo llorar a una familia entera, no por lo que decía, sino por quién no figuraba en él y por quién sí. Te avisaré cuando llegue cada una. La tercera es la que más querrán que no cuente. Para entender verdaderamente a María Félix, hay que comenzar por donde nadie comienza. No por el cine, no por Agustín Lara ni por Jorge Negrete. Hay que empezar por ese joven, su hermano, José Pablo Félix Huereña, el gato. Y hay que empezar por lo que ocurrió en aquella casa de Álamos para que una madre tomara la decisión de desgarrar a su propia familia. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Ya. María nació en 1914 en Álamos, Sonora, un pueblo caluroso enclavado entre las montañas del noroeste de México. Su padre, Bernardo Félix Flores, era militar y político. Su madre, Josefina Huereña, una mujer profundamente religiosa de ascendencia vasca que trajo al mundo 16 hijos, de los cuales sobrevivieron 12. Era una casa bulliciosa, llena de normas y gritos, con un padre que imponía el orden con mano firme y una madre que rezaba para que ninguno de sus hijos se apartara del camino recto. Pero entre todos esos hermanos, María solo tenía mirada para uno, Pablo. Ella lo describía así: moreno, con el cabello rubio dorado por el sol, un lunar junto a la boca idéntico al de ella, y unos ojos claros, casi amarillos. Le llamaban el gato. Cantaba y tocaba la guitarra. María decía que era de una belleza divina. Y esa descripción no venía de una hermana cualquiera. Venía de una adolescente de 15 años que sentía algo que no sabía cómo nombrarse. Algo que la asustaba y la atraía a la vez. Guarda ese detalle sobre Pablo. Será fundamental para entender todo lo que viene después. También hay un collar de esmeraldas que reaparecerá más adelante en esta historia. Un collar que Jorge Negrete nunca terminó de pagar y que desató una guerra familiar que llegó hasta los tribunales. Ese collar conecta directamente con la forma en que María Félix entendía el amor, como una batalla donde siempre hay alguien que pierde. Y hay un internado militar en Toronto, Canadá, donde María encerró a su único hijo durante 12 años. 12 años apartado de ella. Cuando llegues a ese punto, comprenderás algo terrible.
María Félix repitió con exactitud el mismo error que su madre cometió con ella. El mismo patrón, la misma herida, transmitida de generación en generación. Hay algo más. Una autobiografía en 4 tomos titulada Todas mis guerras, dictada por la propia María al historiador Enrique Krauze en 1994. En esas páginas hay confesiones que ningún periodista se atrevió a publicar en su totalidad. Una de ellas cambia para siempre lo que creíamos saber sobre el verdadero amor de su vida. No fue Agustín Lara, no fue Jorge Negrete, no fue Alex Berger. Fue alguien que el mundo no esperaba. Llegaremos a eso, pero volvamos a Álamos, volvamos a esa casa. La madre de María lo notó. Notó la forma en que su hija miraba a Pablo. Notó que los juegos de la infancia habían adquirido otro carácter. Notó la cercanía física, los roces, la manera en que María se sentaba en las piernas de su hermano, le subía a la espalda, buscaba cualquier pretexto para tocarlo, y decidió actuar. Josefina convenció a su marido de enviar a Pablo al Colegio Militar de Popotla, en la Ciudad de México, lo más lejos posible, sin consultarlo con María, sin despedida. Un día Pablo estaba y al siguiente ya no. María tenía 15 años, Pablo 17. Esa separación le rompió algo interior que nunca volvió a soldarse. Años después, ya convertida en la estrella más grande de México, María le confesó al historiador Enrique Krauze lo que sintió en aquellos días. Lo dijo con una honestidad que dolía. Mi madre se dio cuenta de que mis relaciones con Pablo no eran como las de todos mis hermanos, y nos comenzó a separar. No podía estar mucho tiempo cerca de él, sentarme en sus piernas o treparme a su espalda, porque ella se ponía furiosa. Los juegos que habían sido naturales en nuestra niñez ya no le gustaban. Y después añadió algo que nadie supo cómo interpretar. Al verlo de militar, pensé en buscarme un muchacho como él, que tuviera su piel y sus ojos, pero que no fuera mi hermano era una tontería, porque el perfume del incesto no lo tiene otro amor. El perfume del incesto no lo tiene otro amor. Esas palabras las pronunció la propia María Félix, y en casi 30 años nadie las analizó como merecían. Ella lo llamó un incesto blanco. Una atracción física y espiritual que, según sus propias palabras, nunca cruzó ciertos límites, pero que determinó cada decisión sentimental que tomó en su vida. Quizá tú también has sentido algo parecido alguna vez, no necesariamente igual, pero sí esa certeza de que hubo alguien, hace mucho tiempo, que marcó la forma en que buscas el amor, alguien que se fue, y te dejó rastreando su sombra en cada persona que conociste después. Con Pablo lejos y la familia destrozada, María hizo lo que hacían muchas jóvenes de su época cuando querían escapar: casarse. A los 17 años contrajo matrimonio con Enrique Álvarez de la Torre, un vendedor de cosméticos de Guadalajara, al que conoció en una fiesta de disfraces. Un hombre que la adoraba, un hombre al que ella no amaba. Se casó para huir, para dejar atrás esa casa donde todo le recordaba a Pablo. En 1935 nació su único hijo, Enrique Álvarez Félix, Quique, como lo llamarían siempre, un bebé que llegó a un matrimonio que ya estaba roto por dentro. Porque María había descubierto que su marido padecía una enfermedad venérea. La convivencia se volvió insoportable. Ella misma confesaría después que durante esos años cometió una infidelidad con un vecino, harta del encierro y del control de su esposo. En 1938 se divorciaron. Lo que ocurrió después fue un golpe tan brutal como la muerte de Pablo. Su exmarido viajó a la Ciudad de México sin previo aviso. Tomó al pequeño Enrique, que apenas tenía 3 años, y se lo llevó a Guadalajara. Un rapto en toda regla. De la noche a la mañana, María se quedó sin su hijo, sola en la capital, sin dinero, trabajando como recepcionista en el consultorio de un cirujano plástico, viviendo en una pensión que olía a humedad y a derrota. Imagina eso. Una mujer de 24 años, divorciada, sin recursos, sin familia cerca, con un hijo secuestrado en otra ciudad y un hermano muerto cuyo asesinato nadie quiso investigar. En ese momento cualquier otra persona se habría derrumbado. Pero María no era cualquier otra persona.
algo dentro de ella, esa misma rabia que la había llevado a enfrentarse a su madre, y que años después la llevaría a enfrentarse a Jorge Negrete. Se encendió. Le hizo una promesa a Enrique Álvarez que resonó como una maldición. Un día seré más poderosa que tú y recuperaré a mi hijo. Esa promesa se convirtió en el motor de todo lo que vino después. Pero antes de que pudiera cumplirla, antes de que el cine la descubriera, antes de que el mundo conociera a la doña, llegó la noticia que partió su existencia en dos mitades irreconciliables. El 26 de diciembre de 1937, un día después de Navidad, el periódico Excelsior publicó una nota escueta que decía: se privó de la vida el cadete Félix Güereña. Un disparo en el interior del Colegio Militar de Popotla. Pablo, su Pablo, el gato, el muchacho de ojos amarillos que cantaba y tocaba la guitarra como los ángeles. Muerto a los 24 años, aquella noche de diciembre, en algún cuarto del colegio militar, sucedió algo que el ejército no quiso explicar. Un joven cadete con toda la vida por delante apareció muerto con una herida de bala. Y al día siguiente, antes de que nadie pudiera hacer preguntas, el cuerpo ya estaba en una fosa, sin autopsia, sin familiares presentes, sin justicia. La noticia debió caerle a María como una luz, porque no solo perdió a su hermano, perdió al único hombre que había amado de verdad, y lo perdió como consecuencia directa de la misma decisión que su madre tomó para separarlos. Si Josefina no hubiera mandado a Pablo al colegio militar, Pablo estaría vivo. Esa ecuación le taladraba el cerebro y la perseguiría durante 7 décadas. Pero María no aceptó la versión oficial. Desde el primer día afirmó que a Pablo lo habían matado, que aquello no era el caso de alguien que decide acabar con todo, que había algo más. Nadie la escuchó. Era una mujer divorciada, sin recursos, sin influencia. Su voz no importaba, todavía no. Guarda esa negativa de María. Guarda su certeza de que a Pablo lo asesinaron. Porque 80 años después una investigadora le daría la razón. Y lo que encontró en los archivos es escalofriante. Ese golpe lo transformó todo. La niña de Álamos que jugaba con su hermano. La joven que se casó para escapar de su dolor. La madre a quien le arrebataron a su hijo. Todo eso murió con Pablo. Lo que emergió fue otra persona, una mujer blindada, fría, altiva, imbatible. La coraza que el mundo conocería como la doña nació de un duelo, que nunca tuvo cierre. Y todo lo que viene después tiene un significado diferente. Ahora que sabes de dónde vino. En 1942, María caminaba por el centro histórico de la Ciudad de México, mirando escaparates de tiendas de antigüedades, cuando el director Fernando Palacios se acercó y le preguntó si quería hacer cine. Su respuesta pertenece a la leyenda. ¿Y quién le dijo que yo quiero entrar en el cine? Si me da la gana lo haré, pero cuando yo quiera y será por la puerta grande. Así fue. Su debut fue en El Peñón de las Ánimas, junto a Jorge Negrete, el actor más grande del momento, un hombre al que nadie se atrevía a confrontar. Negrete quería que el papel fuera para su novia Gloria Marín. Cuando le presentaron a María en el set, soltó una pregunta venenosa. ¿Con quién se acostó para que le dieran el papel principal? María lo miró sin pestañear. Usted lleva más tiempo que yo en este negocio. Así que debe saber bien con quién hay que acostarse para ser estrella. Ese intercambio definió a María Félix para siempre. No pedía permiso, no se achicaba, no bajaba la mirada. Negrete, el hombre al que todo México reverenciaba, se quedó sin palabras, y el público captó algo que ningún director podía fabricar. Esa mujer era peligrosa de verdad, pero lo que nadie sabía era de dónde venía esa dureza. No era un rasgo de carácter, era el resultado de haber perdido a Pablo, de haber sobrevivido a un matrimonio enfermo, de que le arrancaran a su hijo. María Félix no actuaba la fiereza, la vivía. Cada personaje que interpretaba era una versión de la armadura que se había construido para no volver a ser vulnerable. Un año después llegó Doña Bárbara, la adaptación de la novela de Rómulo Gallegos, dirigida por Fernando de Fuentes. El papel de una mujer despiadada, dueña de tierras,
devoradora de hombres. Le quedaba como si Gallegos la hubiera escrito pensando en ella. Con esa película llegó el apodo que la perseguiría hasta la tumba, la doña. Después vinieron La mujer sin alma, La devoradora, Enamorada, dirigida por el Indio Fernández, que le dio su primer Ariel y una nominación a la Palma de Oro en Cannes. Río Escondido, que le dio su segundo Ariel. Maclovia. Película tras película, María construía un personaje público que se tragaba a la persona real. La mujer altiva, imbatible, que no necesitaba a nadie. Un papel que interpretó tan bien que hasta ella misma se lo creyó. Hollywood la buscó. Le ofrecieron contratos. Pero María los rechazó todos porque querían que hiciera papeles de india. Las indias las hago en mi país. En el extranjero solo encarno a reinas. Una frase que resumía su filosofía entera. Antes muerta que reducida. Pero detrás de esa máscara de acero, detrás de los premios y las portadas y las alfombras rojas, había una joven de 28 años que seguía cargando a un hermano muerto, a un hijo lejos, y a un primer amor que no podía nombrar en voz alta. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie espera, porque María necesitaba recuperar a su hijo, y para eso necesitaba algo que el talento solo no le daba: poder real. Y el poder llegó vestido de un hombre flaco, feo y genial. Agustín Lara, el Flaco de Oro, el compositor más célebre de México. María lo admiraba desde su adolescencia en Guadalajara, cuando escuchaba su programa La Hora Azul por la radio XW. Se conocieron en persona, en el bar California, del Paseo de la Reforma. Él la vio en la cabina del teléfono y le preguntó: «¿Qué está haciendo usted aquí?» «María», respondona como siempre, replicó. «Yo estoy aquí porque me da la gana». Se casaron en la Navidad de 1945 en Acapulco. Agustín le compuso como regalo de bodas la canción que se convertiría en himno. María bonita. La luna de miel fue en la playa, con el mar de fondo y la melodía que inmortalizaría su nombre. Pero el matrimonio fue otra cosa. Lara era celoso hasta la demencia, controlador, obsesivo. La seguía, la vigilaba. En una ocasión, mientras María filmaba Río Escondido con el Indio Fernández en locaciones remotas, Agustín apareció con un arma. La amenazó, la aterrorizó. No llegó a dispararle, pero el mensaje fue claro: si no me perteneces, no le perteneces a nadie. Los celos lo devoraban porque sabía lo que María nunca le ocultó. Ella no lo amaba como él la amaba. Lara le escribió canciones desesperadas. Humo en los ojos, cuando vuelvas, 2 puñales. Cada melodía era un intento de retenerla con notas musicales. Pero María ya había decidido que ningún hombre la encadenaría. Esa parte de ella había muerto en el colegio militar de Popotla, junto con Pablo. Sin embargo, Lara le dio algo que ningún otro hombre le había dado hasta entonces: los medios y la influencia para recuperar a su hijo. En 1946, con la fama en su punto más alto y el respaldo del nombre de Agustín Lara, María viajó a Guadalajara. Se presentó en la casa donde el pequeño Enrique vivía con su abuela paterna. Lo subió a un automóvil y se lo llevó sin mirar atrás, un rapto por un rapto. El niño tenía 11 años y llevaba casi una década sin ver a su madre. Años después, en una entrevista con Cristina Saralegui, Enrique lo recordaría con una mezcla de asombro y dolor. Fue y me raptó, literalmente. Llegó, me metió a un coche y me trajo. No había rencor en su voz, pero tampoco alegría. Había la resignación de alguien que entendió desde muy joven que su madre no hacía las cosas a medias, ni el amor ni el abandono. Recuerda ese momento. La forma en que María recuperó a su hijo lo revela todo. No pidió permiso a nadie, no negoció, no esperó una orden judicial. Actuó como actuaba en sus películas, tomando lo que consideraba suyo por la fuerza. Así amaba María Félix, como una tormenta. El matrimonio con Lara se desplomó a los 2 años. La resolución está tomada, declaró el compositor a los periódicos. Y yo, como caballero, espero que María haga la demanda de divorcio para aceptar las condiciones. En octubre de 1947, mientras caminaba del brazo de Diego Rivera por una exposición de Siqueiros en Bellas Artes, un periodista la interceptó.
María confirmó la separación, con la naturalidad de quien cambia de vestido. La cosa es tan sencilla que apenas vale el comentario. Me divorcio. ¿Qué de extraño tiene? El periodista insistió. ¿Cuál era el motivo? María lo miró y respondió. ¿Por qué debo externar el motivo de mi determinación cuando por ser tan íntimo debe considerarse sagrado? Y se fue del brazo de Rivera dejando al periodista con la boca abierta y al país entero con una pregunta sin respuesta. Se fue a España, a Italia, a Francia, a filmar en 3 continentes, y se llevó una certeza grabada a fuego. Los hombres servían para algo, pero el amor verdadero lo había dejado enterrado en una fosa del colegio militar. También se llevó a un niño de 11 años que no sabía qué hacer, con una madre que era más mito que persona. Y aquí es donde María repitió el patrón. El mismo patrón que destruyó su propia infancia. María miró a Enrique y decidió que estaba demasiado consentido por su abuela paterna, que necesitaba disciplina, estructura, mano firme. Así que hizo lo mismo que Josefina Huereña había hecho con Pablo 30 años antes. Lo mandó lejos, a un internado militar en Toronto, Canadá. 12 años. Enrique Álvarez Félix pasó 12 años en colegios e internados de Estados Unidos, Canadá y Francia. Las visitas eran esporádicas, las llamadas breves. María tenía 10 películas por filmar en España y eligió su carrera. Enrique creció solo, cargando el peso de un apellido imposible y la sombra de una madre que era la 4ª mujer más fotografiada del mundo, detrás de Marilyn Monroe, Sofía Loren y Marlene Dietrich. En el internado de Toronto, un niño mexicano de 11 años aprendía inglés, francés, matemáticas y disciplina militar, pero lo que más aprendía era soledad. Esa soledad que se mete en los huesos y que después, cuando eres adulto, no puedes sacarte de encima aunque estés rodeado de gente. Enrique la llevó consigo el resto de su vida. Quizá tú también has tomado decisiones así, cosas que hiciste por el bien de alguien, cosas que en ese momento parecían correctas, pero que años después te persiguen cuando apagas la luz. María estaba convencida de que le estaba dando a su hijo la mejor educación posible. No se daba cuenta de que le estaba dando exactamente lo mismo que a ella le habían dado. Abandono disfrazado de disciplina. Piensa en eso un momento. María perdió a Pablo porque su madre lo envió al colegio militar, y ahora María mandaba a su propio hijo a un colegio militar en el extranjero. El mismo ciclo, la misma herida, pasada de madre a hija como una enfermedad que nadie sabe curar. Mientras Enrique crecía en la soledad helada de los internados canadienses, María de los Ángeles Félix Huereña vivía la década más deslumbrante de su existencia. En Europa filmó con Jean Renoir, con Luis Buñuel, con los directores más importantes del cine europeo. Vivió romances con el multimillonario Jorge Pasquel, que le enviaba aviones privados cargados de hielo a los sets de filmación, para que no pasara calor bajo el sol mexicano. Un romance intenso con el torero español Luis Miguel Dominguín. Un compromiso casi cerrado con el galán argentino Carlos Thompson, que canceló a días de la boda, porque decidió que solo sentía atracción física, no amor. Eva Perón se los había presentado en Buenos Aires. Fíjate en el patrón. Pasquel, Dominguín, Thompson. Hombres poderosos, hombres intensos, hombres que la adoraban. Y a todos los descartó, porque ninguno tenía lo que ella buscaba sin saberlo: los ojos amarillos de un muchacho muerto. Y en París, un episodio que María jamás pudo controlar del todo, un romance con Suzy Solidor, conocida como Frede, la dueña de un cabaret llamado Le Carrousel, 2 mujeres en la Francia de los años 50, una relación que conoció la pintora Leonor Fini, quien las retrató juntas en un cuadro, 2 flores, cada una con el rostro de una de ellas. El romance terminó mal, en los tribunales. María acusó a Frede de robarle las joyas que le había regalado. Perdió el juicio. Frede se quedó con las joyas, pero María se quedó con el cuadro y le pidió a Fini que borrara la cara de Frede y la reemplazara por otra. Así era María. Si no podía borrar a alguien de su vida, lo borraba de la pintura.
Diego Rivera la pintó con un niño en brazos para un cuadro titulado Madre Mexicana. La ironía no necesita explicación. Jean Cocteau la dibujó en París. Octavio Paz escribió sobre ella la frase que la inmortalizó. María Félix nació 2 veces. Sus padres la engendraron y luego ella se inventó a sí misma. 47 películas. En todas fue protagonista. Jamás aceptó un segundo lugar, ni en la pantalla ni en la vida. Le ofrecieron cambiar su nombre por Diana del Mar o Maris para sonar más internacional. Se negó. María Félix era María Félix y punto. Pero mientras ella conquistaba Europa, su hijo seguía esperando una llamada que casi nunca llegaba, y los hombres seguían cayendo uno tras otro como fichas de dominó. La siguiente ficha era la más grande de todas. Atención. Porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre María Félix. Haz el informe forense de Pablo. El documento que el ejército mexicano mantuvo enterrado durante 8 décadas. La escritora Marta Zamora tardó 11 meses en encontrarlo. Lo publicó en su libro. Heridas, una investigación sobre los amores de Diego Rivera, que la condujo por un camino inesperado hasta la muerte de José Pablo Félix Huereña. El acta de defunción oficial decía: cadete del Colegio Militar, 24 años, muerto el 26 de diciembre de 1937 por herida de proyectil de arma de fuego. Pero el informe forense, el que nadie había visto, decía otra cosa. El médico legista describió la muerte con una sola palabra: astras homicidio. Esa palabra aparecía en el documento oficial y fue borrada del acta de defunción. Además, el cuerpo de Pablo no presentaba un disparo en la cabeza, como decía la versión del periódico. Tenía un golpe en un ojo y un impacto de bala en el pecho a corta distancia, a quemarropa. Lo que llevó a Zamora a concluir que el agresor era una persona conocida de la víctima. Y hay más. El procurador de justicia ordenó que no se realizara autopsia. El entierro fue inmediato. El cadáver fue a parar a una fosa del gobierno en el Panteón Sanctorum, no al panteón familiar. Y el ejército, al que Marta Zamora le solicitó información, respondió que no podía proporcionarla. 80 años después siguen sin dar explicaciones. María Félix siempre tuvo razón. A su hermano lo mataron dentro del colegio militar. Alguien a quien él conocía le disparó en el pecho la noche de Navidad, y el gobierno lo tapó. Ahora entiendes por qué la mirada de María Félix era así. ¿Por qué esa frialdad? ¿Por qué esa armadura? No era actuación, era supervivencia. La doña nació porque una adolescente de 15 años perdió al único hombre que amó, y nadie le creyó cuando dijo la verdad. Y aquí viene la segunda revelación, la que conecta esa pérdida con la tragedia que persiguió a María el resto de su vida, hasta 1952. María de los Ángeles Félix Huereña regresa a México después de años filmando en Europa y Sudamérica. 38 años, en la cima absoluta de su carrera. Y en el aeropuerto de la Ciudad de México la espera alguien que no esperaba. Jorge Negrete, el charro cantor, el mismo hombre que 10 años antes la insultó en su primer rodaje, el que le preguntó con quién se había acostado para conseguir un papel. Pero 10 años dan para mucho. Negrete se había separado de Gloria Marín apenas 6 meses antes, después de 11 años juntos. María había vuelto de Argentina, donde canceló su boda con Carlos Thompson a días de la ceremonia. Los dos estaban solos. Los dos eran las figuras más grandes de un país que los veneraba, y algo que había empezado como rivalidad en el set de El Peñón de las Ánimas se transformó en algo que ninguno de los dos supo explicar del todo. Negrete comenzó a cortejarla con una intensidad que nadie le conocía. Le mandaba flores, la llamaba, se presentaba donde ella estuviera. María, que había rechazado a un millonario, a un torero y a un galán argentino, no pudo rechazar a Jorge, quizás porque reconoció en él algo que llevaba buscando desde los 15 años. Un hombre que no le tenía miedo, un hombre que la miraba a los ojos sin achicarse, como Pablo. El 18 de octubre de 1952 se celebró lo que toda la prensa llamó la boda del siglo.
500 invitados en la hacienda Sotepingo de María, en Tlalpan. Frida Kahlo estaba ahí. Diego Rivera firmó como testigo. Octavio Paz también. Y la ironía más brutal. Agustín Lara, el ex marido de la novia, firmó como testigo del nuevo matrimonio y envió un ramo de orquídeas para la mesa principal. Fue la primera boda de celebridades transmitida por radio a toda América Latina. El menú fue un festín mexicano. Barbacoa, mole poblano, carnitas, tequila, pulque. María llevaba un vestido rosa con rebozo. Jorge, un traje de charro marrón. Hasta los sirvientes de la casa se casaron ese mismo día. La cocinera Remedios con el jardinero Agustín. El regalo de bodas de Negrete fue un collar de esmeraldas valorado en 300.000 pesos de la época. Una fortuna. Un collar que Jorge Negrete no había terminado de pagar. Recuerda ese collar. Es uno de los objetos más importantes de esta historia. Y lo que ocurrió con él después de la muerte de Negrete reveló una faceta de María que pocos se atreven a discutir. ¿Alguna vez has visto una foto de esa boda? María y Jorge parecen invencibles, radiantes, dos dioses del cine mexicano unidos para siempre. 1952. 500 personas aplaudiendo en la hacienda. Una transmisión de radio que llegó hasta Argentina. 1953. Un hospital en Los Ángeles. Un hombre de 42 años muriéndose mientras su esposa vuela desde México para alcanzar a despedirse. 11 meses de la boda del siglo al funeral del año. Jorge Negrete arrastraba una hepatitis C desde la adolescencia, mal curada, ignorada durante años mientras él cantaba, filmaba, bebía, vivía como si fuera inmortal. El virus fue destruyendo su hígado en silencio. A finales de noviembre de 1953, mientras daba presentaciones en Los Ángeles, asistió a un combate de boxeo como espectador. Ahí sufrió una hemorragia interna. Lo internaron de urgencia. María voló desde México al enterarse. Alcanzó a llegar. Alcanzó a verlo. Alcanzó a despedirse de un hombre que pesaba la mitad de lo que pesaba el día de su boda. El 5 de diciembre de 1953, a las 11 de la mañana, Jorge Negrete murió en el Cedars of Lebanon Hospital de Los Ángeles. Tenía 42 años. Su cuerpo fue trasladado a México en un ataúd cubierto de flores. Miles de personas salieron a las calles. El país entero se detuvo, pero dentro de ese avión, María iba sentada con una expresión que los periodistas describieron como impenetrable. Ni una lágrima visible, ni un gesto de debilidad. No hubo tiempo para aburrirse, dijo María. Esa frase que suena cínica era su escudo. La misma armadura de siempre. Porque María Félix no lloraba en público. Esa era la regla que se impuso desde que perdió a Pablo. La regla que mantuvo cuando Lara la amenazó con un arma. La regla que sostendría cuando enterrara a Berger y a su propio hijo. Nunca más una lágrima donde alguien pudiera verla. Negrete murió pobre. Su familia no podía pagar la hipoteca de la casa de sus padres. El hombre más famoso de México no dejó ni para cubrir sus deudas. Y eso incluía el collar. La familia de Negrete reclamó las esmeraldas. Su hermana Consuelo reveló que en su testamento, redactado antes de conocer a María, Negrete le dejaba todo a su hija Diana y a su madre. María no aparecía en ninguna parte. La madre de Jorge, sus hermanos, todos exigían la devolución del collar, 300.000 pesos de deuda. María se negó. No iba a devolver el regalo de bodas de su marido muerto. El caso llegó a los tribunales. Un juez ordenó que se le retuviera en el aeropuerto de la Ciudad de México. Los periódicos la destrozaron. La opinión pública se dividió, pero María no cedió ante los jueces, ni ante la familia, ni ante la presión. El collar se quedó en su cuello como un trofeo de guerra, como un recordatorio de que el amor para María Félix siempre tenía un precio que alguien debía pagar. ¿Quién terminó pagando la deuda del collar? Alex Berger, el banquero francés, que sería su cuarto y último marido, el hombre que compró su libertad con 300.000 pesos y que la amó durante 18 años. Se habían conocido en 1946, en una fiesta de la Embajada Francesa en México. Agustín Lara fue invitado a amenizar la noche,
y María lo acompañó como esposa. Ahí vio por primera vez a Alexander Berger, alto, elegante, de origen rumano, con una aureola de hombre cosmopolita que la fascinó. Pero ambos estaban casados. No pasó nada, ni una palabra fuera de lugar. 10 años después, con Lara divorciado, Negrete muerto y Thompson descartado, María se encontró con Berger en un bar de París. Los dos estaban solos, ella viuda, él divorciado. Se miraron como si el tiempo no hubiera pasado. Se casaron a los pocos meses, en diciembre de 1956, en un juzgado de las afueras de París, sin prensa, sin 500 invitados, sin transmisión de radio. Una boda íntima, lo opuesto a la del siglo con Negrete. Fue el matrimonio más largo y más estable de María. Berger era generoso, inteligente, discreto. No le hacía escenas de celos como Lara, no competía con ella como Negrete, la dejaba ser. Y eso, para una mujer que había pasado la vida peleando por su autonomía, era lo más parecido a la paz que conoció jamás. Pero no te confundas, estabilidad no significaba felicidad. María seguía siendo María. Una frase suya lo resume todo. Cuando le preguntaron por su hijo, respondió: de no haber sido María Félix, me hubiera gustado ser el hijo de María Félix. Enrique es un hombre muy dotado. Es mi mejor amigo. Me divierto mucho en su compañía. Fíjate bien en esas palabras. No dijo, lo amo. No dijo, estoy orgullosa de él. Dijo, me divierto. Como si su hijo fuera un acompañante elegante, no un hijo. Esa distancia emocional le costó a Enrique más de lo que nadie imagina. Compartían la pasión por los caballos, por las joyas, por la vida entre dos continentes. Berger incluso ayudó a financiar la construcción del metro de la Ciudad de México, gestionando un préstamo entre los gobiernos francés y mexicano. María decía que quizás no fue el hombre que más amó, pero sí el que mejor amó. La diferencia es sutil pero devastadora, porque significa que el hombre al que más amó seguía siendo un fantasma de ojos amarillos, enterrado en una fosa militar. María quedó embarazada por segunda vez en su vida. A los 44 años quería darle un hijo a Berger, que no tenía descendencia, pero durante el rodaje de Flor de Mayo sufrió un accidente que la hizo perder al bebé. Se prometió no intentarlo nunca más. Otra pérdida, otra puerta que se cerraba. En octubre de 1974 murió la madre de María, Josefina Uereña, la mujer que los había separado a ella y a Pablo. La mujer que con una sola decisión había desencadenado 70 años de tragedia. María no dejó registro público de lo que sintió, pero apenas 2 meses después, la noche del 31 de diciembre, Alex Berger murió de cáncer de pulmón en París. Nochevieja. El champán quedó sin abrir. María perdió a su madre y a su marido en el mismo año. La depresión la arrasó. Pasó 8 meses internada en la clínica Mayo de Rochester, Minnesota. Le recetaron pastillas para dormir. Unas pastillas de las que ya no pudo desprenderse hasta el día de su muerte. Casi 30 años después. Prepárate, porque lo que viene es la razón por la que hice este video. Lo que le pasó a su hijo mientras ella brillaba en las pantallas del mundo. La tercera revelación. Esta es quizás la más dolorosa de todas. Enrique Álvarez Félix. Quique, el niño raptado 2 veces. Primero por su padre, luego por su madre. El niño que pasó 12 años en internados extranjeros. Regresó a México convertido en un hombre educado. Políglota, con un título de Ciencias Políticas de la UNAM con honores. María soñaba con que fuera diplomático, embajador, tal vez presidente. Pero Enrique quería ser actor, como ella. A pesar de sus advertencias, a pesar de sus intentos de disuadirlo, se lanzó al cine. María le puso una condición: estudia otra carrera primero. Enrique obedeció. Se graduó de Ciencias Políticas y, con el título en la mano, le dijo a su madre que su decisión estaba tomada. María, que reconocía la terquedad porque era la suya propia, dejó de resistirse y comenzó a apoyarlo. Debutó en 1965 con Simón del Desierto de Luis Buñuel, junto a Silvia Pinal y Claudio Brook. No era un debut menor. Era una película de uno de los directores más importantes de la historia del cine. Un año después llegó Los Caifanes, la película que lo consagró.
Después vinieron las telenovelas. Colorina junto a Lucía Méndez, Rina junto a Ofelia Medina, El retrato de Dorian Gray, producida por Ernesto Alonso, Marisol. Tenía talento de sobra. Presencia magnética, el apellido más famoso de México, pero cargaba con algo que en el México de los años 60 y 70 era una condena sin juicio. Enrique era gay. Su padre le había prohibido saludarlo de beso desde que era niño. Los hombres no se besan, le dijo. Y María, la mujer que desafiaba cada convención, que le plantaba cara a Jorge Negrete, que confrontaba a directores y productores. Con su hijo se paralizó. Nunca habló abiertamente de su orientación. Ella, que tenía amigos en las comunidades más diversas de París y Nueva York, que había vivido un romance con una mujer en Francia. Con su propio hijo no pudo sostener esa conversación. El amor de madre me parece la cosa más cursi del mundo, dijo María en una entrevista. Esa frase que suena cruel escondía algo peor. La incapacidad de expresar un amor que sentía, pero no sabía dar, porque nadie se lo había enseñado. Su propia madre había elegido la separación sobre el diálogo. Y María repitió el patrón. En los años 80, la situación se volvió insostenible. El gobierno de Miguel de la Madrid impulsó una política de renovación moral de la sociedad. Según investigaciones posteriores y testimonios, como el de la actriz Lucía Méndez. Desde la presidencia se presionó a Televisa para que apartara a ciertas personalidades cuya vida privada no encajaba con la imagen que el régimen quería proyectar. La purga fue silenciosa. No hubo memorándums, no hubo despidos formales. Lo que hubo fue peor. El teléfono dejó de sonar. Los productores que antes llamaban cada semana dejaron de llamar. Las invitaciones a castings se evaporaron. Ernesto Alonso, el hombre al que llamaban el señor telenovela, el mismo que había producido El retrato de Dorian Gray con Enrique como protagonista, dejó de convocarlo. Los pasillos de Televisa, donde Enrique había caminado durante 20 años como una estrella, se cerraron sin que nadie le dijera por qué. Enrique lo entendió antes de que se lo explicaran. Me corrieron, le dijo a un amigo cercano. No hacía falta que nadie firmara un papel. Imagina esa escena. Un hombre de 50 años, hijo de la actriz más famosa de México, sentado en su departamento de la Ciudad de México, mirando un teléfono que ya no suena. Afuera el mundo sigue. Las telenovelas siguen. Los actores que eran menos talentosos que él siguen trabajando. Pero él no, porque alguien en Los Pinos decidió que personas como Enrique no merecían estar en la pantalla de los mexicanos. Enrique fue borrado de un día para otro. Su carrera en televisión, que era su sustento y su vocación, se evaporó. No por una mala actuación, no por un escándalo público, sino por ser quien era en un país que no estaba dispuesto a aceptarlo. En una entrevista para El Show de Cristina, apenas 2 años antes de morir, Enrique dijo con voz firme: «No soy un desviado». Esas palabras, dichas en televisión nacional, escondían décadas de dolor. Un hombre de 60 años defendiéndose de algo que no debería haber tenido que defender nunca. Un hombre que había estudiado en las mejores universidades del mundo, que hablaba 4 idiomas, que había trabajado con Buñuel y con Ernesto Alonso, reducido a justificar su existencia frente a una cámara. Pero Enrique no se hundió del todo. Hizo algo que requería un valor enorme. Produjo y protagonizó una obra de teatro sobre la persecución de homosexuales en los campos de concentración nazis. Era su grito silencioso, su manera de decir: existo y merezco existir en un mundo que le pedía desaparecer. ¿Te imaginas lo que debió sentir María viendo eso? Su hijo sobre un escenario interpretando el dolor de personas perseguidas por ser quienes eran. Habría entendido el mensaje. Se habría visto reflejada en esos perseguidores. Nunca lo sabremos, porque María y Enrique jamás hablaron públicamente de ese tema. El silencio fue la lengua materna de esa familia. Su amiga más cercana, la actriz Yulisa, revelaría después que Enrique nunca quiso casarse porque tenía pavor de repetir la historia de sus padres. Tenía pánico
de que la misma situación que hubo entre sus padres se repitiera al casarse él. La actriz Ofelia Medina contó que Enrique le propuso matrimonio durante la telenovela Rina, y ella lo rechazó con cariño. Me dijo que por qué no nos casábamos, que sería lindísimo. Yo le dije que era el halago más grande que me habían hecho en mi vida, pero que no creo en el matrimonio. Medina decía que conocía bien las preferencias de su amigo, que nunca se las ocultó, y que la propuesta fue más un acto de ternura que de convicción. Enrique vivió sus últimos años dividido entre el teatro y una vida privada que guardó con celo absoluto. Nunca se supo quién fue su pareja, nunca se lo vio con alguien públicamente. Vivió en un país que lo obligaba a esconderse, y se escondió tan bien que hasta su propia madre prefirió no buscar detrás de la cortina. El 24 de mayo de 1996, Enrique Álvarez Félix sufrió un infarto al miocardio. Murió a los 61 años, solo, sin pareja oficial, sin hijos, sin haber podido vivir con la libertad que merecía. Sus restos fueron llevados al Panteón Francés de la Ciudad de México. María recibió la noticia en su casa de Polanco. Tenía 82 años. Las manos le temblaron, los ojos se le llenaron. Pero no gritó, no se derrumbó frente a nadie. La doña no se derrumbaba. Esa era la regla desde Pablo, la misma regla de siempre. Pero algo se quebró por dentro que ya no se pudo reparar, porque con Enrique se fue lo último que la conectaba con el mundo. Su hermano muerto, sus 4 maridos muertos, y ahora su hijo. La mujer que había dominado cada set, cada escenario, cada sala de cine de 3 continentes, se quedó en una mansión de Polanco sin nadie de su sangre que la acompañara. He estado muy ocupada viviendo mi vida, y no he tenido tiempo de contarla. Esa vez, cuando la dijo después de la muerte de Enrique, la frase sonó hueca, como una habitación vacía donde alguien habla solo. Quizá tú también conoces esa sensación. Llegar a una edad donde las personas que más quisiste ya no están, donde los recuerdos pesan más que los planes, donde el teléfono deja de sonar y el silencio de una casa vacía se convierte en el ruido más ensordecedor del mundo. Hay una frase que María repitió toda su vida. La dijo de joven cuando nadie la conocía. La repitió cuando era la estrella más grande de Latinoamérica. La volvió a decir cuando enterró a Jorge Negrete, con 11 meses de casada, y la dijo por última vez cuando enterró a Enrique, su único hijo. He estado muy ocupada viviendo mi vida, y no he tenido tiempo de contarla. La primera vez que la dijo sonaba a rebeldía, la segunda a orgullo, la tercera a resignación, la cuarta, con Enrique ya muerto y la casa vacía, sonó a lo que siempre fue. Una manera elegante de decir que no podía parar, porque si paraba, el dolor la alcanzaba. Los últimos 6 años de María Félix fueron una mezcla de homenajes públicos y soledad privada. Los reconocimientos se multiplicaban. Las condecoraciones llegaban. Cartier, la joyería francesa, le dedicó una colección entera con su nombre. Relojes, pulseras, plumas, bolsos, todo con el sello La Doña. Era la única actriz en la historia a la que Cartier le había dedicado una línea completa, y la pieza central fue un collar que María encargó personalmente. 2 cocodrilos engarzados, hechos de oro, recubiertos de 1023 brillantes amarillos y 1060 esmeraldas. Una joya tan extravagante que Cartier tardó meses en fabricarla. María la llevaba con el orgullo de quien sabe que no necesita pedir permiso para brillar. En 1998, a los 84 años, grabó un disco al que tituló Enamorada. Su voz grave, raspada por el tiempo, cantando las mismas canciones que alguna vez le cantó Agustín Lara, como si quisiera cerrar un círculo que llevaba medio siglo abierto. Juan Gabriel le dedicó una canción. María de todas las Marías se la cantó en vivo en televisión. María lo escuchó sentada, con los ojos brillantes y las manos quietas sobre el regazo. Fue uno de los pocos momentos en que se la vio emocionada en público durante sus últimos años. Pero, ¿quién estaba con ella cuando se apagaban las cámaras? Luis Martínez de Anda, un joven que llegó a su vida como chofer y asistente, cuando apenas tenía 18 años.
Con el tiempo se convirtió en su confidente, su acompañante diario. La persona que le preparaba el café por las mañanas y la última voz que escuchaba antes de dormir. Y el pintor francés Antoine Zapov, que la retrataba incansablemente y la acompañaba en los eventos donde ella no tenía la energía de ir sola. 2 hombres jóvenes, ningún familiar, ninguno de los 12 hermanos que sobrevivieron, ningún sobrino, nadie de su sangre. María Félix, la mujer que fue modelo de Diego Rivera y musa de Agustín Lara, la que rechazó Hollywood porque no quería hacer papeles de india, la que tuvo una audiencia privada con el Papa Pío XII y mandó hacer joyas que costaban lo mismo que un edificio. Esa mujer terminó sus días dependiendo de un chofer y un pintor para no cenar sola cada noche. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Astras 8 de abril de 2002. Astras María Félix cumplía 88 años. Esa noche, mientras dormía en su residencia de Polanco, sufrió un infarto. Murió en su cama, en silencio, el mismo día que había nacido, como si su vida fuera un círculo perfecto que se cerraba sobre sí mismo. La noticia sacudió a México. Pero lo que sacudió a su familia fue el testamento. María no tenía herederos directos. Su hijo había muerto 6 años antes. Sus 4 maridos habían fallecido antes que ella. No tenía nietos, no tenía descendencia. Su fortuna era inmensa. Una colección de arte valuada en millones de dólares. Propiedades en Polanco y Cuernavaca, incluyendo la legendaria Casa de las Tortugas. La colección de joyas de Cartier. Cuentas bancarias en México y Europa. Todo eso fue a dar a 2 personas, Luis Martínez de Anda, su chofer y asistente de la última década, y Antoine Zapov, su último compañero. Para su familia, nada. Benjamín Félix Huereña, su hermano menor, enloqueció. Presentó una denuncia penal por irregularidades en la muerte de María. Afirmó que la habían matado, que todo era sospechoso. Pidió la exhumación del cadáver y la obtuvo. 4 meses después de ser sepultada, junto a su hijo Enrique en el Panteón Francés de la Ciudad de México, el cuerpo de María Félix fue desenterrado. Era el 29 de agosto de 2002. La diligencia duró más de 5 horas bajo un sol que no perdonaba. Los peritos tomaron muestras de tejido del cadáver, que se encontraba en mejores condiciones de las desesperadas. Se buscaron rastros de envenenamiento. Se analizó cada muestra. No se encontró nada. María Félix había muerto de un infarto mientras dormía, como los mortales comunes, como ella jamás habría querido. Benjamín retiró la denuncia. Dijo estar conforme con los resultados, pero el daño estaba hecho. La imagen de María Félix sacada de su tumba 4 meses después de morir, sometida a una investigación forense, porque su propio hermano no aceptaba que lo hubiera dejado sin herencia. Era quizás el epílogo más cruel que su historia podía tener. La mujer que en vida nadie se atrevió a tocar sin su permiso, fue desenterrada por un familiar que sentía que le debía algo. El mismo patrón de siempre. Alguien reclamando un derecho sobre María que ella nunca reconoció. Pero la pregunta flotó durante años y sigue flotando hoy. ¿Por qué María Félix le dejó su imperio a un chofer y le dio la espalda a su propia sangre? La respuesta es más simple y más triste de lo que cualquiera quisiera admitir. María no tenía relación con su familia desde hacía décadas. La muerte de Pablo la separó de su madre. La fama la alejó de sus hermanos. Su padre murió mientras ella filmaba en Italia y no asistió al funeral. Su hijo, el único puente que la conectaba con algo parecido al afecto, había muerto. Martínez de Anda y Zapov eran las únicas personas que estaban realmente presentes en sus últimos años. María no heredó por capricho ni por manipulación. Heredó por soledad. Le dejó todo a las únicas personas que seguían ahí cuando el mundo dejó de mirar. Y hay un detalle final que nadie menciona. Un detalle que cuando lo escuches no vas a poder sacarte de la cabeza. En el Panteón Francés de la Ciudad de México, María Félix descansa junto a su hijo Enrique y sus padres. Es una capilla familiar con flores, con nombre, con dignidad.
Pero a pocos metros de ahí, separado apenas por una barda de concreto, está la fosa donde enterraron a Pablo en 1937, una fosa del gobierno. Sin nombre, sin flores, sin familia que la visite. El cadáver de un cadete de 24 años, al que le dispararon en el pecho la noche de Navidad, y que fue enterrado al día siguiente sin que nadie preguntara por qué. María vivió 88 años, filmó 47 películas, se casó 4 veces, acumuló una fortuna en joyas, arte y propiedades, pero nunca trasladó los restos de Pablo a la capilla familiar. Nunca lo llevó junto a ella, nunca cruzó esa barda. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Quizás porque visitar esa tumba significaba aceptar que Pablo estaba muerto de verdad. Y mientras no lo visitara, mientras no lo mirara de frente, podía seguir buscándolo en los ojos de otros hombres. Podía seguir fingiendo que estaba ocupada viviendo su vida. Tan cerca y tan lejos como siempre estuvieron. Tal vez tú también sabes lo que es cargar con algo que nunca le contaste a nadie. Algo que moldeó cada decisión que tomaste sin que te dieras cuenta. María Félix cargó con el fantasma de Pablo durante 7 décadas. Buscó sus ojos en Agustín Lara, su fuerza en Jorge Negrete, su estabilidad en Alex Berger. No los encontró en ninguno, porque lo que buscaba no era un hombre, era un momento en el tiempo. Una tarde en Álamos, con un muchacho de ojos amarillos que tocaba la guitarra. María de los Ángeles Félix Huereña protagonizó 47 películas y nunca aceptó un segundo lugar. Se casó 4 veces y enterró a los 4. Tuvo un hijo al que amó de la única forma que sabía, a distancia. Rechazó Hollywood porque no la ponían de reina. Mandó hacer joyas que costaban más que casas. Hizo llorar a Agustín Lara con un divorcio y a la familia de Negrete con un collar. Le plantó cara a directores, productores, presidentes y toreros. Nadie le ganó una pelea, excepto la vida, porque al final, la mujer que nunca perdió ante nadie, perdió ante lo único contra lo que no se puede pelear. El silencio de una casa donde ya no queda nadie. He estado muy ocupada viviendo mi vida y no he tenido tiempo de contarla. La dijo a los 20 años cuando no tenía nada. Sonaba a desafío. La repitió cuando era la estrella más grande de Latinoamérica. Sonaba a orgullo. La volvió a decir cuando enterró a Jorge Negrete con 11 meses de casada. Sonaba a escudo. La dijo por última vez cuando enterró a Enrique, su único hijo. Ya no sonaba a nada, porque ya no había nadie escuchando. La vida dejó de estar ocupada, y lo que quedó fue una mansión en silencio en Polanco, un collar de cocodrilos con 1000 esmeraldas que nadie se iba a volver a poner. Y al otro lado de una barda de concreto, a menos de 20 metros, los restos de un muchacho de ojos amarillos al que le decían el gato, el primer amor de María Félix. El único que nunca le falló, porque no le dio tiempo. El perfume del incesto no lo tiene otro amor. Eso dijo María Félix, y pasó 73 años buscándolo sin encontrarlo.